En la lección de hoy vamos a ver todo lo relacionado con la parte de UX, de User Experience. En esta parte, como vamos a ver, AppSheet ya nos ha propuesto algunos menús que están aquí abajo, pero igual que vimos en el caso del Data, en este caso lo que nos propone suele no ser correcto. En este caso, por ejemplo, nos ha creado el menú Calendar 1, que lo tenemos aquí abajo, y en él nos ha hecho un calendario respecto de nuestra hoja de material. Si vemos nuestra hoja de material, las fechas que tiene hacen referencia a fecha de instalación y fecha de garantía. En este caso, lo que ha hecho, nos ha hecho una relación entre las dos fechas y lo que hace es querer una cita que dura 4 años. En este caso no es correcto. Por lo tanto, nosotros este menú lo vamos a eliminar. El resto están correctos. Nos ha hecho un listado de los materiales que tenemos, nos ha hecho un listado de las inspecciones que hemos realizado, tenemos un calendario de cuándo hemos realizado esas inspecciones y tenemos un mapa con nuestras plantas. Es importante dejar claro que hay tres tipos de menús. En Primary Views vamos a encontrar las vistas que van a ofrecerse en el menú inferior de nuestra aplicación. En Menu Views vamos a encontrar las vistas que vamos a encontrar en el menú de hamburguesa superior. Aquí tenemos plantas y empleados. Y quedaría un tercer tipo, que si vemos aquí, estos 5 botones van a corresponder a los botones de la barra inferior. El botón de menú hará que esta vista se lleve a nuestro menú de hamburguesa superior. Y el tipo ref dejará la vista oculta pendiente de que algún atributo pueda linkar a esa vista. Es decir, que cuando toquemos, por ejemplo, una imagen, nos salga la vista. Ahora vamos a ver los tipos de vistas que tenemos. En este caso, como vemos, estamos en material y nuestro tipo de vista es un deck. Un deck es una vista de presentación que nos va a permitir añadir unas imágenes bastante apreciables, nos va a permitir añadir un primer título, un segundo título, e incluso vamos a poder ver los botones de acceso directo. Si escogiéramos, por ejemplo, el tipo de vista de lista o tabla, veremos que las imágenes han desaparecido y que simplemente se ha quedado el primer título. Así podríamos continuar con un tipo de vista de galería, que las imágenes serían bastante más grandes con un título, de detalle, que solo mostraría una y podríamos navegar de izquierda a derecha. El de mapa lo hemos visto aquí. Vamos a verlo en la tabla de mapa. Aquí está seleccionado un mapa y se representa de este modo. Si vamos a inspecciones, que hemos visto que ahora lo tenemos como un deck, y decimos que lo pongamos como, por ejemplo, un gráfico, vemos que no hay datos seleccionados. Esto se solucionaría eligiendo la columna que queremos que represente en el gráfico. En este caso, por ejemplo, queremos que nos represente cuántas inspecciones se han hecho por cada fecha. Este gráfico en móvil es poco intuitivo, pero sin embargo, si lo eligiéramos como un tipo de dashboard o lo viéramos en el ordenador, se vería bastante mejor. Como veis aquí, cuando nos posicionamos sobre cualquier columna, nos está marcando la fecha y la hora a la que se han hecho y la cantidad de inspecciones que se han hecho en ese día. Las opciones de vista siempre van a ser particulares de cada tipo de vista. Es decir, estas opciones aparecen aquí porque tenemos el tipo de vista gráfico o chart. Pero si eligiéramos el tipo que teníamos antes, deck, nuestras opciones cambiarían. Nos va a permitir elegir el encabezado principal, el encabezado secundario, si queremos una imagen cuadrada, redonda, ¿veis cómo cambia? O si tenemos alguna acción añadida, aparte de las que se han creado directamente por AppSheet automáticamente. Estas opciones las explicaremos a fondo en un curso posterior, pero lo principal es quedarse con que las opciones de vista son particulares por cada tipo de vista y que después vamos a tener 3 apartados más
que van a ser comunes siempre para todos los tipos de vista, en los que vamos a poder definir cómo queremos que se represente este menú. En este caso, en inspecciones, tenemos una vista como un formulario. Ya vimos en la anterior lección que al pulsar añadir se nos representa nuestro formulario que hemos definido en la parte de data. Si para nosotros lo representativo fuera que inspecciones tuviera el icono de un rayo, lo cambiaríamos aquí, lo elegiríamos aquí y se representaría. Si quisiéramos que inspecciones, que es un nombre muy largo, solo se mostrará con las primeras letras, deberíamos definirlo aquí. Cuando vemos que los cambios que estamos realizando online no están reflejándose en nuestra pantalla de móvil, lo que indicamos es que siempre debemos guardar. Y como veis, ya tenemos nuestro nuevo nombre aquí, que eso no significa que nuestra tabla se siga llamando exactamente igual. Por último, tenemos el apartado de Behavior, que nos va a permitir elegir un comportamiento de nuestra vista. En este caso está todo seleccionado por defecto. Por lo tanto, por defecto, nos va a decir, aquí tenemos tres opciones, que es qué hacer con la fila que seleccionamos. Si seleccionamos, vamos a ver los detalles de la inspección. Qué hacer si hago swipe hacia la izquierda o qué hacer si hago swipe hacia la derecha. Como veis, aquí no podemos hacer swipe, ir hacia la derecha y hacia la izquierda, pero sí nos salen las flechas para movernos y desplazarnos entre otras inspecciones que se han realizado. Y por último, tenemos el apartado de documentación, que ya hemos comentado previamente que esto simplemente es recomendado por buenas prácticas de AppSheet. Si trabajamos en equipo, será muy interesante que podamos definir aquí por qué y cómo hemos parametrizado este campo, esta vista de deck, para que los que vengan detrás sepan exactamente qué hemos hecho y por qué. Ya hemos visto el tipo de vista deck en detalle. Y en la anterior lección, si os acordáis, vimos el tipo de vista de formulario. Es este que tenemos aquí. Lo fuimos definiendo en data y aquí simplemente tendríamos que marcarlo para ser formulario si siempre quisiéramos que se mostrara como un formulario. Es decir, si lo dejamos marcado como tipo de vista formulario, cuando vayamos al menú en inspecciones, no veremos la lista de inspecciones realizadas, sino veremos directamente un formulario. Si por ejemplo quisiéramos que fuera un tipo de vista dashboard y verlo en navegador, elegiríamos el tipo de vista dashboard. Como veis, aquí no se refleja nada y es porque no hemos metido ninguna información aún. Nosotros vamos a decir que queremos que tenga inspecciones inline, que es la lista de las inspecciones, que tenga inspecciones detail, el detalle de cada una de ellas, y el detalle de la planta donde está. Ahora, muy importante, hacer clic aquí, en Interactive Mode, que lo que va a hacer es que cuando toquemos una línea, se nos representa en las otras. Es decir, si tocamos en inline, nos ofrecerá los detalles y también los detalles de la planta donde está ese material. Y guardamos. En este caso podemos ver que en versión móvil es muy poco operativo el dashboard, porque si seleccionamos una planta tendremos que bajar hasta abajo del todo para ver sus detalles de lo que hemos seleccionado. Si seleccionáramos esta, cambiaría. Y cambia. Y aquí veríamos los detalles de la planta, que es lo que hemos indicado. Lo interesante de esto es verlo en el navegador. Para ello, decimos que nos lo abra en una nueva pestaña. Si veis, aquí ya nos ha creado nuestro dashboard. Al elegir una inspección, en esta pestaña, en esta parte nos dirá los detalles y aquí nos dirá los detalles de la planta donde se ha realizado. Si escogemos una inspección realizada en planta 1, nos va a decir los detalles y nos va a indicar los detalles de la planta 1. Además, todas las otras relaciones que tiene esta planta nos las va a mostrar aquí abajo. En este caso, estamos viendo las inspecciones relacionadas con esta planta. Vamos a ver todas las inspecciones que se han relacionado en la planta 1. Podemos ver todas o solo la muestra que nos saca. Pero como vemos aquí tenemos 22. Debajo tenemos los materiales relacionados. Son los materiales que se encuentran en esta planta y sobre los que se pueden hacer inspecciones. Y por último, tenemos los empleados relacionados, los que están adscritos a esta planta. Además, el dashboard es modular. Podremos crear las vistas según queramos
y modificarlo a nuestra manera para construir el dashboard como queramos, para tener todo a golpe de vista. Sin duda, esta es una de las funciones más potentes y más operativas y que llevan la eficiencia hasta el límite. Y es una de las cosas que para mí deberían ser obligatorias en tener una aplicación, porque esto, cualquier persona que esté usando el ordenador en vez del móvil, puede tener una cantidad de información infinita a golpe de ratón. Por último, vamos a poder encontrar información relativa a nuestra parametrización del logo, la imagen de lanzamiento, cómo se debe ver nuestra barra inferior o la superior, si tenemos algún tipo de regla de formato, y esto es decir, pues si por ejemplo en la columna material quiero que me la represente de color amarillo, una serie de opciones de visualización que conviene que repasemos, pero que ahora no vamos a ver en detalle. Y por último, si tenemos nuestra aplicación operativa para diferentes países, aquí podemos definir qué nombre adoptará en función del país que esté.